Esto es televisión para redes sociales por el Vedor Digital, el primer portal cívico de la República Dominicana. Hoy un servidor, Trajano Potentini, conjuntamente con Marcos Cruz, vamos a estar compartiendo con ustedes, y lo estamos haciendo en vivo para que puedan ustedes opinar, para que puedan participar de este espacio. Lo que sería el impacto, señores, el impacto del coronavirus en el orden social, en el orden económico, incluso en el orden político electoral. O sea, son los tópicos, son los temas que vamos a analizar, por eso es bueno que ustedes se vayan conectando, que le vayamos dando a compartir, que vayan participando, que nos vayan reportando su sintonía. Para que también cualquier pregunta que tengan en el orden laboral de cara a la suspensión de los trabajos que se puede esperar en el orden económico, para nosotros ir poniendo esto en contexto, para ir examinando esto y que puedan ustedes formular sus preguntas, no solamente preguntas, pudieran también tener alguna participación a nivel de aporte. No tenemos verdad absoluta de ninguno de los temas que estaríamos planteando. Pero lo que vamos a hacer rápidamente, Marcos Cruz, Trajano Potentini, reitero, es ir poniendo en contexto el tema. ¿Por qué el coronavirus hoy por hoy tiene un impacto en el orden social, en el orden económico y en el orden político, que es significativo para la República Dominicana? ¿Cómo afecta esto? Ya esta pandemia que cubre casi la totalidad del planeta, más de 115,000, señores, personas que han perdido la vida a nivel del mundo, ya rumbo a los 2 millones de infectados. En República Dominicana llevamos ya 3,000 y tanto, una cantidad de muertos significativas, con una letalidad, por lo que vemos aquí, que ha roto con los esquemas, con la media a nivel internacional, porque en el país ya estaríamos hablando del 6-7%, una letalidad superior al resto del mundo. Habrá que ver si es que por las pruebas, como diría Leonel Fernández, que vi recientemente en unas declaraciones, de que como no se han practicado una cantidad significativa de pruebas, por eso se ve que la letalidad es más alta, porque entonces habría un subregistro, una cantidad menor de los que están infectados. Dice que no son 3,000 y tantos. Pudiera esa ser una explicación, pero lo cierto es que esto pues trae consigo a nivel masivo lo que es, ya lo conocen ustedes, la suspensión de contratos de trabajo en Disney, por ejemplo, que es una empresa de las más tradicionales, de más riqueza, si se quiere, a nivel de los Estados Unidos. Pues mandaron 43,000 y tantas personas bajo la modalidad de la suspensión de trabajo. Pero lo cierto es que ya aquí habrían más de 500,000 de personas que han sido suspendidas con solicitudes en la Secretaría de Trabajo. Entonces la gente tiene muchas interrogantes, el tema también político, electoral, de cuándo se harán las elecciones, porque indefectiblemente no hay espacio para que podamos tener unas elecciones el próximo 17 de mayo, como ha sido pautado. Y todo esto, todas estas interrogantes es la que tiene el público. Por eso reitero, quiero poner, y es para lo que he invitado a Marcos Cruz, en contexto el tema de cuál es la afectación a nivel general que tiene el coronavirus. Marcos, saludarte y nada, y agradecer de nuevo al primer portal cívico de la República Dominicana, el Vedor Digital, que nos sirve esta plataforma de más de 800,000 personas para dar seguimiento a este tema y en esta transmisión en vivo. Muchas gracias, Trajano, por la invitación, y creo que muy propicia también la ocasión para de alguna manera abordar estos temas que son de gran interés de toda la nación. Sí, reitero que tienen que ir compartiendo, tienen que ir reportando su sintonía. Vamos a empezar con la parte política, que no necesariamente es la que más le interesa al público. Yo creo que tal vez sería el componente social, el de mayor preocupación, porque el social pues tiene ese impacto en la parte laboral y eventualmente pues también la parte económica. Pero vamos a empezar por la parte política. La parte política está la discusión de cuándo serían las próximas fechas de las elecciones, aun cuando eso no se ha decidido, pero evidentemente que no hay posibilidad de tener elecciones el 17 de mayo.
Y no lo hay porque son muchos los elementos en términos de las proyecciones, de la cuarentena, del estado de emergencia. Todo ello impone, todo ello implica de entrada que no se pueden tener elecciones el 17 de mayo, tercer domingo de mayo, que es lo que pauta la Constitución. Esto supone entonces un gran acuerdo político para ver cuáles serían las fechas que estaríamos manejando. Pero los políticos parecería que no han querido asumir la responsabilidad al momento de sentarse y de ponerse de acuerdo. O sea, eso parecería que está en un limbo, pero viene también la otra interrogante. ¿Qué pasaría si entonces tampoco el 16 de agosto hay la posibilidad, hay la forma, porque esto pudiera ser para largo, hay la forma el 16 de agosto tampoco de que la gente pueda ir a votar y como tal, pues no se den de aquí al 16 de agosto? Ya eso entonces deja un vacío de mayor envergadura que supondría entonces definitivamente que un gran acuerdo. Yo quiero que Marcos, como abogado, como constitucionalista, como politólogo, como versado en la materia, ¿cuál es tu parecer del entorno electoral de cara al proceso político, al proselitismo que tenemos al doblar de la esquina y eventualmente pues la celebración de elecciones? Bien, con relación a este punto, mi posición es la siguiente. Lo primero que tendríamos nosotros que tener muy claro es cuál es fundamentalmente la razón por la cual no podríamos tener elecciones el próximo 17 de mayo. Porque de nosotros identificar esa causa, tendríamos también que sobre la base de la causa identificada, ver si la misma, en términos de validez, también puede proyectarse hacia un futuro inmediato. Fundamentalmente la razón principal o la causa principal que pudiera de alguna manera comprometer la celebración de las elecciones el próximo 17 de mayo estaría en función de los riesgos que plantearía para la ciudadanía el tener que convocar a esas elecciones, lo que conllevaría que las personas tengan que aglomerarse en los diferentes colegios electorales y por lo tanto el nivel de riesgo o de contagio sería muy alto. Y evidentemente las consecuencias en términos logísticos para los fines de salud, pues evidentemente que pondrían a las autoridades en una situación sumamente difícil. De entrada, ¿tú descartas que el próximo 17 de mayo pudiéramos tener elecciones? ¿Y qué pasaría entonces si ni el 17 ni el 16, si no se dan las condiciones, por lo que objetivamente tú estás señalando? Bueno, quisiera primero para que el público pudiera manejar estos elementos. Primero, si estamos de alguna manera de acuerdo en que la causa fundamental que podría de alguna manera obstaculizar la celebración de elecciones el próximo 17 de mayo estarían girando en torno al incremento del riesgo de contagio porque las personas se puedan aglomerar en los colegios electorales. Bien, una vez identificado esta causa fundamental para evitar la celebración de elecciones o impedir las elecciones el 17 de mayo, al día de hoy particularmente creemos que por esa razón no están dadas las condiciones para que el próximo 17 de mayo pudieran celebrarse elecciones. Esa es obviamente una opinión muy personal. Pero amén de la logística, imposible de concretar a nivel internacional con lo que sería el voto del dominicano en el exterior, en donde ya Estados Unidos dijo que en su territorio no hay posibilidad de celebrar elecciones, y lo propio pasaría con España y de igual forma pues también no solamente España, sino Italia, que son lugares donde se concentra pues la mayor cantidad de toda la diáspora dominicana en el exterior, que la diáspora dominicana en el exterior, que suman aproximadamente cerca de 2 millones de dominicanas y dominicanos, pero con derecho al voto, registrados, creo que por las cifras que dio la Junta Central Electoral, creo que están rondando en algo más de 500.000 ciudadanas y ciudadanos dominicanos con derecho al voto que están establecidos en el exterior. Ese de todos modos no sería, si se quiere, en una situación como esta, lo determinante para, diríamos, posponer las votaciones. Si no se pueden celebrar en el exterior, evidentemente que sería un punto a ser abordado por los diferentes dirigentes políticos de los partidos políticos. Pero no deja de ser un gran escollo, porque estamos hablando entonces de que se estaría violentando la capacidad que tienen esos dominicanos en el exterior con derecho a voto de elegir y ser elegibles, ese derecho.
Vamos a saludar a José González, que dice desde el Distrito Municipal de Tavera que allá no están llegando las ayudas del gobierno y de cualquiera que en este proceso, cualquier empresario que tenga que ver con la necesaria solidaridad que hay que manifestar, la asistencia social, que lo hagan llegar. José González. Grecia Mejía dice que qué medidas están tomando la compañía de seguridad de la zona turística para evitar el contagio. Bueno, ya ese sería, Grecia, pues un tema fundamentalmente de salud pública, de cuál es el protocolo, de cuál es el seguimiento, porque en esto tendrá que haber siempre una mano autorizada, una autoridad oficial dando seguimiento, que es en la que está en alguna forma en capacidad, señores, de ejecutar pues la política social que tiene que emanar a nivel de la salud pública por parte del gobierno para conjugar todo esto. Es quien tiene que organizar, es quien tiene que velar por el toque de queda, es quien tiene la fuerza en la declaratoria de estado de emergencia que tenemos de manera extraordinaria, con poderes del presidente extendido por unos 17 días más. Marco, continúa entonces con la idea que estaba desarrollando. La parte que tiene que ver con la imposibilidad del voto en el exterior, lo más preocupante de esto obviamente sería el tema de la representación congresual del voto en el exterior. En este caso hay 7 legisladores, 7 diputados de ultramar, que en caso de haberse impedido el voto en el exterior podría estar obviamente comprometiéndose esas curules a las cuales tienen derecho los dominicanos en el exterior para escoger a sus representantes. Eso es algo, diríamos, que es parte del reto que tiene la Junta Central Electoral en esta coyuntura. No quisiéramos adelantar ningún tipo de opinión en ese sentido porque creo que es un tema que envuelve la responsabilidad administrativa del órgano responsable de organizar las elecciones. Ese es el inconveniente que hay con el voto en el exterior, respecto a que si se suspende o no se suspende. Está el tema de la representación de los dominicanos y dominicanas en el exterior. En relación a la parte local, si asumiéramos que existe, obviamente, están dadas las condiciones para, diríamos, no llevar a cabo las elecciones el próximo 17 de mayo, hasta ese punto... Ya ni siquiera me parece que hayan posibilidades de desarrollarla porque recuerda que la Junta Central Electoral tiene que orientarse a partir de ir concretando un cronograma riguroso, exigente, de impresión de boleta y demás, que ya todo eso pues se ha dejado sin efecto. La Junta esperaba pues la consulta de los partidos políticos, y los partidos políticos, algunos pues ya llevaron una propuesta, pero los principales, los que conjugan más del 90% del electorado, pues hasta ahora no han dicho nada. PRM, Partido de la Liberación Dominicana, que no es el momento, que debe discutirse, que ellos van a hacer su planteamiento. Pero, o sea que eso parecería que está medio en un limbo. Ellos quieren esperar, parece que hasta el último momento. Sí, parece que la cuestión podría andar por ahí, pero también ya se han expresado algunos dirigentes políticos en el país, inclusive de esas 2 grandes corrientes políticas, que ya han manifestado de alguna manera sus opiniones no comprometidas al fondo ante la posibilidad de posponer las elecciones de mayo. Bueno, si ese fuera el escenario al que finalmente arribaran los dirigentes políticos de nuestro país, conjuntamente con la Junta Central Electoral, de que se den unas posposiciones de las elecciones para el mes de julio, que aparentemente parece ser el mes que está recibiendo la mayor cantidad de opiniones favorables a que las elecciones se pudieran celebrar en el mes de julio, y ya se han hecho propuestas específicas de 2 fechas, 12 y 26 de julio. Esto es a los fines de cubrir la posibilidad de que se pudieran celebrar elecciones en segunda vuelta, por la posibilidad real de que se pudiera dar una segunda vuelta. Bien, estamos hablando de un horizonte inmediato de más o menos unos 60 días. Yo no quisiera aventurarme a proyectar las dificultades que plantea la situación sanitaria que estamos viviendo al mes de agosto, porque
yo creo que las cosas hay que irla abordando paso a paso. Tal vez adelantarnos demasiado a ver un escenario posible de dificultades electorales para el mes de julio, pues podría generar cierto nivel de inquietud no solo en los actores políticos, sino también en el público en sentido general. Es por eso que en verdad no quisiera entrar en detalles sobre esa posibilidad, que ahora mismo en cuanto a qué tan real podría ser el de que se tenga que suspender también las de julio, pues es algo en lo que podríamos estar especulando y no quisiera obviamente entrar en ese terreno. Sí, usted sabe que aquí hay y que pudiera tener razón, pudiera ser atendible. Aquí hay una de las personas que están en vivo, que nos están sintonizando, que es Carlos Alfredo Martínez Morales, y que dice que en el momento que está pasando el país no es tiempo de política. Ciertamente lo más trascendente, lo más importante en modo alguno debe ser la política. Ojalá que los políticos, que sí es a quien le corresponde ponerse de acuerdo, porque de todas formas hay un tema que es la democracia, pero más que la democracia, la gobernabilidad. La gobernabilidad supone el que esto pueda concretarse, pueda llevarse a cabo sin mayores inconvenientes, sin mayores traumas, y que podamos entonces en la paz pública y gerenciar este proceso de crisis y de desgracia que supone el coronavirus. Pero ciertamente lo más importante, por eso tú ves que en el orden que tenemos, impacto social, económico y político, lo último es Carlos Alfredo Martínez, lo último es la parte política, y que arrancamos en lo que la gente pues se iban calentando y se iban integrando, pero ciertamente es la parte social y económica la que más interesa. Por eso vamos a ver en el orden social, pues sobre todo en el orden económico y social, que están, si se quiere, uno del otro, pues de la mano. Vamos a entrar con lo de las ARS y las AFP. Primero con las AFP. Las AFP son los fondos de pensiones, la administradora de fondos de pensiones en la República Dominicana, que ya nosotros nos hemos venido refiriendo en ese tema. Y la pertinencia de hacer lo que está haciendo Perú, que aprobó el Congreso ya una ley para poner a disposición de los trabajadores el 25% de sus fondos de pensiones. Unos fondos de pensiones que lo que se le está es administrando a los trabajadores, pero que son de los trabajadores. Los dueños de los fondos de pensiones son los trabajadores, que en definitiva son quienes continuarán ahorrando. Hay un senador, Dionis Sánchez de Pedernales, y Julio Campos, que son los primeros que han presentado propuestas orgánicas, propuestas reales de leyes para que sean consideradas esta devolución, tanto en los diputados como en los senadores. Pues en ambos lados, en ambas partes, esto ha tenido una renuencia, un desinterés por parte de nuestro Congreso, estos legisladores salientes, porque el artículo 274 y el 275, concretamente el 275, pues el 274 le tiene una fecha de caducidad al periodo constitucional y ya terminan el 16 de agosto, aun cuando la mayoría de ellos estarían reeligiendo, estarían por optar por un mandato más, un mandato constitucional, y esto habría que tomarlo en consideración, porque se necesita que en este proceso, en este momento, ese 30%, nosotros habíamos planteado un 40%, pero suscribimos y creemos que sí, que dé justicia por lo menos un 30% ante esta calamidad pública, este drama humano, este descalabro de la economía, el que los fondos de pensiones pongan a disposición de los trabajadores una devolución por lo menos del 30% de sus dineros, de lo que tienen ahorrado. Eso es lo que nosotros estamos planteando y es uno de los temas que definitivamente pues tiene que interesarnos, como es también, y por eso hablamos del componente social, económico, el necesario congelamiento de la luz, el teléfono, o sea, que te frisen la factura, que tú no tengas que pagar ese dinero, esa cantidad de dinero mensual, porque tú no estás produciendo, tú estás en una situación de mucha dificultad. El internet, el cable, la luz, el agua y hasta el alquiler, no que pueda hacerlo el gobierno, porque ya eso es un componente de naturaleza privada, porque tanto es víctima de la economía el dueño que está alquilando como el que está en condiciones de
de arrendatario, quien es el propietario y el arrendatario, o sea, uno y el otro son víctimas y es un negocio de naturaleza privada que tú no puedes interferir ahí directamente. Pero le tocaría al gobierno pues buscar algún paliativo, alguna asistencia también para que se pueda frizar, aunque sea por 1, 2, 3 meses, el tema, cualquier alivio, el tema del alquiler. Esos son los componentes, ya los bancos que se lo habíamos nosotros estado exigiendo, hicieron lo propio, y la mayoría de los bancos pues han dado algunas facilidades, una moratoria en los préstamos de 1 o 3 meses. El Popular es de los que inició esto, el Banco de Reserva, y ya los demás bancos pues se han integrado a esa situación. Entonces, Marco, ¿qué tú entiendes? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles son los grandes riesgos, los grandes problemas que supone todo esto en el orden social y económico, y cómo deberá esto afrontarse? Bien, con relación al tema de los fondos de pensiones, hay algo que debemos tomar muy en cuenta. Los recursos que tienen los bancos administrando como fondos de pensiones están en el orden de los 12.000 millones de dólares, aproximadamente algo más de 600.000 millones de pesos. Si bien es mucho dinero. O sea, más de 600.000 millones de pesos tienen los bancos en los fondos de pensiones del pueblo dominicano. Sí, distribuido entre diferentes AFP, diferentes administradoras de pensiones, que creo que son alrededor de unas 5 o 7 administradoras de fondos de pensiones, entre las cuales se distribuyen estos fondos de acuerdo al... Que los bancos son los dueños, todos los bancos son sí, o sea, los principales bancos. De acuerdo a la cuota de mercado que cada una de estas entidades financieras pues han podido alcanzar. Ahora bien, tenemos primero que, para evitar hacer populismo político con esto, y no digo por la propuesta de los legisladores que han hecho, en este caso han sometido los proyectos de ley, me refiero a lo que pudiera generar lo que legítimamente han hecho estos legisladores, el senador Dionis Sánchez y el diputado Ocampo, de que no se vaya esto de alguna manera a festinar, porque hay una realidad. A partir de la legítima preocupación que ellos tienen para tratar de que se le pueda generar algún nivel de alivio a los bolsillos de los trabajadores que tienen acumulado en su cuenta de capitalización individual montos específicos al día de hoy, que podrían estar rondando entre 100.000, 2, 3 millones de pesos, en este caso por persona. Tenemos que pensar en lo siguiente: esos fondos los bancos no lo tienen guardados en una bóveda para que cuando usted lo quiera se lo entreguen. Número uno. Primero, porque la ley no fue concebida en esos términos. Segundo, esos fondos de pensiones, para haber podido llegar a alcanzar esas cifras, fue sobre la base de que se estuvieran invirtiendo, que estuvieran puestos obviamente, en bonos que se han comprado por parte de los bancos, bonos estatales, tanto de Hacienda como por parte del Banco Central, independientemente de para qué esos fondos, estas entidades lo estén utilizando, que básicamente en el caso de Hacienda ha sido para financiar parte del déficit del gobierno, y en el caso del Banco Central, hay su déficit cuasi fiscal. Sí, pero hay un argumento, porque eso primero es de los trabajadores. Hay un argumento de que, bueno, de que la ley no contempló de que nadie pudiera ir a buscar esos fondos cuando entendiera. Pero tampoco la ley contemplaba que se podían, en los niveles que ellos lo han hecho, repartir, llevar, no tener disponibles esos fondos porque lo tienen en diversas actividades. Además de que estamos hablando de un momento especial como es este, que de verdad no lo está, y por eso estamos hablando de una propuesta de ley, porque debieron dejar como una especie de encaje, por lo menos el 30 o el 25 pudiera ser razonable, como lo han hecho los peruanos, pero esto es un momento excepcional. Entonces tú vas a esperar 70, 75 años porque la ley no consideró, o porque eso va a estar para tal o cual situación, en un esquema que lamentablemente no tiene ni siquiera la debida transparencia, porque hay más de 2.000 millones de pesos de personas que se han muerto y que no tienen ni siquiera cómo reintegrar, cómo buscar
esos dineros, porque no hay, te meten en un espiral, te meten a dar vueltas y vueltas y tú no tienes cómo conseguir ese dinero a la hora de la verdad. Saludar primero a Ginelvis Recio Bonilla, que dice que sí, que el tiempo no está para políticos, por eso ya no es, sino que es el componente social y económico. Kiko Ventura dice que León Jiménez llamó a trabajar y que si es urgente el fabricar cigarrillos, porque hay un tema también delicado que es una parte de libre empresa. Lo prudente, lo correcto es que las autoridades impongan esto, que no es un tema ciertamente de primera necesidad, como son las farmacias, como son los supermercados, le impongan el toque de queda, porque el toque de queda laboral es una parte compleja, pero dentro de un estado de emergencia extraordinario, tiene el gobierno la facultad para tomar cartas sobre este asunto, porque no es una labor en el orden productivo, ciertamente, aunque son ellos quienes deciden qué o no, pero en el orden productivo a nivel general, no es una labor que necesariamente pues sea fundamental, sea vital para el desarrollo actual de las actividades del país, y como tal, si está sin el debido cuidado mucha gente laborando que puedan infectarse, evidentemente que sí, que hay que tomar carta en el asunto. Dice Carlos Iván Noel Ferrera, que dice que el dinero es de nosotros, que se supone que no debe ser tocado. Si hoy se necesita, debe estar disponible. Lo que usted está alegando no me convence, al parecer no le duele el pueblo. Bueno, eso es para Marco, porque Carlos, yo estoy de acuerdo. Desde luego, Marco lo que está dando es un enfoque, una opinión técnica. Yo estoy de acuerdo, y como Fundación Justicia y Transparencia, una entidad de sociedad civil que encarna la presidencia, hemos venido desarrollando, desplegando una campaña, ni siquiera el 30%, para que el 40% le sean restituidos, le sean devueltos ante este proceso de calamidad pública que trae consigo el coronavirus, para que le sean devueltos a los trabajadores. Y por eso suscribimos y apoyamos tanto a Dionis Sánchez como a Julio Campos de Higüey y Pedernales, senador y diputado, para que esta propuesta de ley, a la que no le han hecho caso los diputados y senadores, sean concretadas, sean traducidas en proyectos de leyes que le estamos suscribiendo. Entonces, llamamos a vernos en el espejo de Perú, que ya aprobó el 25% para devolvérselo. Porque ciertamente no es que los fondos deben estar guardados y no se deben tocar. Como dice Marco, en la opinión técnica que nos está dando, estos fondos tienen que ser, la viabilidad de esos fondos no es que estén guardados porque entonces no van a crecer. Estos fondos tienen que multiplicarse para soportar lo que sería el peso posterior de la seguridad social y la ganancia, la capitalización que tiene que conseguirse con lo mismo en beneficio de los trabajadores. Lo que sí yo creo que por lo menos una parte, en una especie de encaje, debió estar para prever una condicionante como la que tenemos en la actualidad. Mira, yo creo que con relación a eso de poder, de que en algún momento cuando se creó todo esto del sistema nacional de la seguridad social que contempló las AFP, tal vez hoy, a partir de un resultado o de una situación sanitaria como la que estamos viviendo, imprevista, obviamente, pudiéramos nosotros haber dicho de que hace más de, 15, 17 años que comenzó el sistema, que debimos prever la posibilidad de valorar una posible figura tipo encaje legal que permitiera haber reservado una parte importante de esos fondos para eventualidades que, como la que hoy se están presentando, se pudiera tener una capacidad de respuesta. Eso era impensable, no solamente en nuestro país, en ninguna parte del mundo. Bien, lo segundo es, aceptamos una realidad que se nos impone. Y yo quisiera, por lo menos, adelantar en esa parte de que yo lo que estoy tratando aquí es de describir una situación, no estoy emitiendo juicios de valor todavía. Solamente quiero describir las posibles dificultades que esto plantea. Si hablamos de un 30%, vuelvo y repito, es legítima la inquietud que tienen los legisladores de plantear esto. Lo que quiero es que entremos en la parte de la factibilidad real de que esto se pueda llevar a cabo. Si hablamos de alrededor de unos 600.000 millones de pesos acumulados en los fondos de pensiones, el 30% de 600, ¿cuánto es? 6 por 3, 18. Estamos hablando de 180.000 millones de pesos. Ahora veamos cuál es el impacto. No entremos en la parte valorativa, porque lo primero que yo doy por descontado que esto está más que justificado. Si los recursos hubiesen estado disponibles
para que a los trabajadores se les haga llegar el 30%. Y obviamente también discutir cuál sería, diríamos, la gradualidad en que ese 30% se le haga llegar, tomando en cuenta los efectos macroeconómicos. Por lo menos en la gradualidad pudieran ser en los próximos 3 meses. Pero está bien, pero esa es una discusión que no tiene sentido hasta en tanto se sepa si se dispone o no de esos recursos. Yo estoy todavía en la fase anterior, porque si partimos de que disponemos de los recursos, entonces pasaríamos a discutir cuál sería la modalidad para esa devolución, que evidentemente no podría ser jamás de golpe. ¿Por qué? Porque la economía dominicana no lo soportaría. Poner a disposición de todos los trabajadores que tienen fondos de pensiones más de 180.000 millones de pesos de una manera inmediata, estaríamos hablando de que usted lo que va a crear aquí es un nivel de inflación que sería insoportable. Y hoy lo que estamos tratando de buscar en los supermercados no va a haber, o por lo menos se van a disparar los precios a un nivel de que le va a terminar afectando los mismos fondos que se le están devolviendo. ¿Por qué? Porque se van a disparar los precios a niveles verdaderamente insoportables. Además de la presión que eso va a significar para la tasa de cambio, que va a volver a revertirse sobre los precios. Esos son los efectos macroeconómicos. Bueno, pero los efectos macroeconómicos, técnicos, eso yo creo que tendría que analizarlo, que buscarlo el Banco Central, el gobierno dominicano. No tendría que buscarlo, porque se está pidiendo la devolución de fondos. Pero no es simplemente hablar de la devolución de fondos. Hay que ver cuáles son los efectos que tiene una devolución de fondos. No estamos discutiendo el de que los trabajadores no puedan hacer... Bueno, pero que los efectos pudieran ser especulativos. Es un ejercicio de futurología que no sabemos ni manejamos al momento. No, sobre eso hay bastante literatura. Automáticamente... Sí, pero esas proyecciones no le corresponde a uno, al pueblo, quien tiene que darle ese resultado, quien tiene que hacerle viable eso, es el gobierno, porque es el que tiene que suplir el bienestar más amplio posible en este esquema de asistencia que demandan estas circunstancias especiales. Pero no estamos en desacuerdo con eso. Lo que yo estoy tratando es de que veamos el impacto que una devolución tan importante de recursos podría traer hacia la economía, que probablemente, dependiendo, una vez estuviesen disponibles, dependiendo de la manera en que eso se vaya a devolver, obviamente tendríamos que ver otros posibles efectos. Pero bueno, dejemos eso de lado. Vámonos entonces al tema de la devolución de 180.000 millones de pesos. Los bancos, las AFP, no lo tienen disponibles. Eso está invertido. Y lo que más podría haber en liquidez en los bancos, en este caso en las AFP, podría no llegar ni tan siquiera a un 10%. Estamos hablando, el 10% de 600.000, 60.000 millones de pesos. Los bancos probablemente lo que deben tener líquido de ese dinero podría estar rondando entre los 40.000 a 60.000 millones de pesos. Y yo me pregunto, si forzamos la línea de querer una devolución forzada de 180.000 millones de pesos, que podrían no estar disponibles en estos momentos, sería poner contra la pared a las autoridades monetarias. Los bancos comerciales tienen exceso de liquidez. Pero es que no podemos empezar... Producto de esos fondos de pensiones. Y por eso estamos hablando de un tema de gradualidad. Y más de gradualidad, el Estado dominicano es el que tiene que buscar la viabilidad, después de la aprobación de la ley, de cuál es la mecánica para restituirle, para devolverle esos fondos que no son ni del Estado, no son de los empresarios, son de los trabajadores. De saludar a José Gil, que también pues está en sintonía con nosotros, y dice que se incluya también en la nueva regla de la ley un párrafo para aquel que haya quedado sin trabajo a los 60 años y que el tiempo ya no le permite para aplicar. Mira, es un lío, porque ciertamente Peña Gómez, que fue el que trajo la idea de la seguridad social a la República Dominicana, la ley 187-01 que se aprobara en el 2000, lo que nos ha entrampado es una ley que ha devenido en la estafa del siglo, no solamente con el tema de los fondos de pensiones, donde han recogido del pueblo dominicano más de 600.000 millones de pesos, sino que es más dramático todavía otro de los componentes de ese sistema de seguridad social, que viene dado en función de las administradoras de riesgos de salud, las llamadas ARS, una intermediación diabólica, innecesaria, que recogen miles y miles de millones de pesos todos los años por concepto de ganancia, y que también hay esa asociación con los bancos, son los bancos comerciales, son los dueños de muchas de estas ARS, los bancos comerciales y otros grupos,
que se han enriquecido y que hoy por hoy te retratan un descalabro sin precedente como impacto social también para el pueblo dominicano en los temas de salud pública. Están abarrotados, están colapsados los hospitales. Pero tú dices, bueno, pero ¿cuál es el colapso que tendrían los hospitales si vemos que no se está funcionando? Porque de 3.000 y tantos infectados apenas están 200 y tantos en los hospitales. 200 y tantos es la cifra que están en los hospitales, es lo que están atendiendo. Entonces eso significa que no hay ni ha habido sistema de salud, y no es un tema del gobierno, porque no es solo para República Dominicana, es para el resto del mundo. Entonces hay que reevaluar el papel de las ARS, que no han dado pie con bola y que solamente lo que están es lucrándose, y que a la hora de dar, de devolver algo, pues no devuelven nada, y que vemos entonces cómo se están cerrando las clínicas porque no hay sábana, no hay de nada, no hay medicamentos, no hay insumos, no hay de nada, porque la salud pública está en manos de un negocio de naturaleza privada que se llaman las ARS, que lo único que hacen es recoger y recoger y no devolver y no cubrir la cobertura con que se deberían corresponder, que lo único es que retóricamente han hecho algunos anuncios pura y simplemente de que van a cubrir, pero a la hora de la verdad no hay nadie trabajando ni funcionando. Todas las pruebas las ha administrado hasta ahora el Ministerio de Salud Pública. No es verdad que se ha hecho ninguna prueba ni que la cubre ningún seguro como lo han planteado. Esto es un esquema que habrá que repensar, y con ello también, como tú bien decías, bueno, plantearse un esquema que traiga más consigo a nivel de los fondos de pensiones, mayor transparencia, mayor información, porque hay 2.000 y pico de millones de pesos que están en el aire de personas que se murieron y que no hay cómo reclamarlo a los familiares. Porque si son 75, 80 o 90 mil pesos, te ponen a dar vueltas y vueltas, y que tú vienes terminando gastando más del 80 o de los 90 mil pesos en el proceso de tratar de ir recogiendo eso. Saludar a Islandia Castillo, que está en sintonía con nosotros, a Jorge Luis Paulino, que dice que si no tenemos 400 mil millones de pesos en reserva, según dijo Danilo Medina, que lo tome de ahí y que así no afectaría la economía. Lo cierto es que corresponde al gobierno dominicano suplir la gran asistencia, y que en el orden social es mucho lo que habría que reclamar, porque ahí tenemos también las universidades. Las universidades también deberían paralizar lo que es ese cobro, porque nadie está produciendo ni se están recibiendo los servicios. Pero no solamente las universidades, señores, más que las mismas universidades, los colegios privados que siguen cobrando campante y sonante. Eso es otro desastre. Entonces hay que hacer en ese paquete de compensación social, no solamente de ARS, de fondos de pensiones, de todo lo que tenemos, hay que hacer esas exigencias. Los colegios privados, señores, ¿cómo se les va a pagar a los colegios privados? Y siguen cobrando, y cobrando completito, lo único que no se estaría pagando el transporte. Dice Leonardo Zapata que los efectos son indicadores de que como puede ser a favor, también puede ser en contra. Si mi dinero no está disponible, siendo mi ahorro, pues es claro de que no tenemos nada en el banco, que tienen sus ahorros. Bueno, es así, se ha dado, no hay duda que por lo que está Marco apuntando de manera técnica, se le ha dado a esos fondos de pensiones pues un uso indebido. Debió haber en el orden prudencial a nivel general una especie de encaje de legal para tú tener hasta cómo ir pagando ya hasta las pensiones de quienes fueran alcanzando la edad. Aunque eso ellos podían verificarlo, porque es una edad muy alta la que tienen para tener acceso a esos fondos de pensiones. Es mucha la gente que se va a morir sin lograr nada de esto. Pero lo cierto es eso, que en el orden social tiene que haber un despertar del pueblo, un reclamo cívico para el tema de los colegios privados, para el tema de la luz, del agua, del teléfono, del cable, del internet, porque lo que viene no es fácil. El primer efecto es, señores, esa suspensión de más de 500.000 de empleados, señores, a nivel nacional, mucho más de 500.000 de empleados, de suspensión del contrato de trabajo, porque el artículo 48 del Código de Trabajo dice que el empleador tiene esa facultad, que ante esa imposibilidad, por una de las causales que se presentan en el artículo 51 del referido Código de Trabajo, pues pueden adoptar lo que es la suspensión del contrato de trabajo por un máximo de 3 meses,
que es lo que han hecho la mayoría. Y esa gente que están en su casa consumiendo, ¿qué se va a hacer con esa gente? Entonces ya es un proceso de asistencia el que tiene entonces que encarnar el Estado dominicano, Marcos. Mira, yo creo que esta situación, si no partimos de un análisis más o menos objetivo, realista de lo que esto nos plantea, podríamos caer en situaciones todavía mucho más provocativas y hasta cierto punto de alto riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que estamos viviendo dentro de un sistema capitalista. Y por su característica, en el capitalismo no se regala nada. En el capitalismo las cosas tienen un costo y se produce un determinado beneficio. Si eso no está garantizado, independientemente de que haya crisis sanitaria, vuelvo y repito, no es que esté de acuerdo, quiero describir la realidad para que no estemos haciéndonos ilusiones de creer de que nos van a exonerar de esto o de aquello. ¿Por qué? Porque cuando se habla, por ejemplo, de la exoneración del alquiler, pero póngase usted me podría, hay compañías sí que tienen múltiples cantidades de apartamentos y que tienen muchos recursos. No, pero espérate, esa no es la realidad total. Aquí hay personas que tienen 1 o 2 apartamentos y de ese alquiler es que viven. Si tú me dices, bueno, pero hay que exonerar a los inquilinos y entonces el propietario... No, por eso yo digo que tiene, en ese caso concreto tendría que haber una asistencia por parte del Estado, que es lo que se ha tratado de hacer. Pero ahí donde viene sí, eso tiene una naturaleza de orden privado que es más difícil. Tiene un contrapeso. Ponernos nosotros a hacer populismo con esto es peligroso. Por ejemplo, el presidente de El Salvador, los primeros días, cuando asumieron las primeras medidas, planteó la exoneración de agua, luz, teléfonos y se generó toda una opinión favorable con ese muchacho. Él podría estar imbuido de la mejor intención, pero hay una realidad que se impone. Lo primero es que gobiernos como los nuestros no tienen un fondo de compensación. Los gobiernos como los nuestros, en vía de desarrollo, países con muchas precariedades, no tienen un fondo de contingencia. Nunca lo han hecho. Número 1. Número 2. El gobierno depende de los ingresos que genera por la vía tributaria. Y si la parte tributaria se ve comprometida porque la producción se detiene, entonces ¿de dónde va a sacar el gobierno recursos para poder compensar lo que en el sector privado tengan que exonerar? Veamos esa realidad. Dice Federico Antonio Castillo, pero que los Estados Unidos repartió mucho más de 180.000 millones de dólares y que nada, mucho más de los 180.000 que se repartirían aquí y que nada ha pasado y que los economistas creen que lo saben todo. Eso es en alusión a decir que tú no eres economista. Yo quiero decirle con relación a eso, no estamos hablando de 180.000 en Estados Unidos. En Estados Unidos se han aprobado ya por parte del Congreso billones de dólares para tratar de aliviar los efectos de esta crisis, pero con una diferencia con el caso nuestro. Estados Unidos es quien imprime el billete verde. Nosotros no imprimimos billete verde. Estados Unidos, inclusive, puede emitir inorgánicos y pasarle la factura al resto del mundo. Lo hizo con la guerra de Vietnam y por eso llevó a que Charles de Gaulle pidiera el oro que tenía en Estados Unidos y los bonos del tesoro. No, a mí me devuelven mi dinero. ¿Por qué? Porque entendía que no había oro suficiente para respaldar la maquinita de dólares que Estados Unidos había puesto a imprimir para mantener las tropas en Vietnam. Nosotros no tenemos una maquinita para hacer dinero. Cualquier situación que nosotros generemos inorgánicos en demasía en nuestra economía va a ir en contra precisamente que de los bolsillos de las personas de menos recursos. Eso no lo queremos entender. ¿Por qué? Porque en esto no hay milagros económicos. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que ser prudentes en esto. ¿Por qué? Porque el gobierno de los Estados Unidos podría hacer eso, imprimir todo ese dinero, solicitar todo ese tipo de autorización al Congreso, pero aquí no. Aquí se imprime dinero inorgánico también. Perdón. Saludar a Charo Cabrera y a nuestro fan destacado Giancarlo Fabián Méndez, que están en sintonía y que también pues opinan desde los comentarios en esta transmisión en vivo. Un servidor, Trajano Potentini y Marcos Cruz. Continúa, Marcos. Bien, yo quiero solamente despejar un poco este tema con relación a la autorización para emisión de recursos monetarios. En la República Dominicana, la emisión de dinero inorgánico, que sería dinero sin respaldo en la producción, sería nosotros meternos en un lío mucho mayor.
pedirle al gobierno que simplemente se le autorice al gobierno, en este caso, la emisión de medios de pagos a partir, porque el gobierno no tiene obviamente un fondo de contingencia, y que se empiece a emitir dinero para que la gente pueda tener acceso a recursos que le permita ir a los supermercados, a los colmados, etcétera, sin que eso tenga un respaldo, una contrapartida, es prácticamente nosotros ponernos a las puertas aquí de una confrontación social. Mira, un afán destacado nuestro, Arelis Altagracia Reynosa, dice que para nosotros, los trabajadores, lo que viene esto es a confirmar el tema de los fondos de pensiones, de que la duda que han tenido de que su dinero pues no se le está dando un manejo adecuado, además de una decepción, comprobarlo precisamente cuando más lo necesitamos, sin saber si nos tocará disponer de ello en un futuro, que eso es lamentable. Me parece eso, que también es un despertar que tienen las personas con este reclamo, con este ejercicio cívico y didáctico que se hace, de exigir el que estén aflorando, el que eso no está en ningún sitio. Entonces, para que se sepa que parecería que es una especie de estafa, de la estafa, diría yo, que eso del siglo. Eso no es ser responsable. Yo no tengo que hablar aquí por bancos, ni mucho menos. Yo tengo que hablar como ciudadano responsable. Nosotros no podemos decir ahora que al pueblo dominicano se le estafó con los fondos de pensiones. Esos son derechos en cuentas individuales que tienen las personas en los bancos, en las AFP. Obviamente el sistema no ha sido diseñado como en ninguna parte para que usted pueda ir a buscar ese dinero cuando usted quiera, porque eso no es un ahorro para usted disponer de él. Bueno, pero por eso se habla de una ley. Y eso se habla de prever y considerar entonces los plazos en que se dará la devolución. Pero por una ley tú no vas a ir a sacarle a los bancos un dinero que no está disponible. Pero es una situación especial, es una situación especial. Podría ser todo lo especial que tú quieras, vamos a la realidad. Si tú apruebas la ley para que le entreguen el 30% a los trabajadores en un mes, en 60 días o en 90 días, y los bancos no tienen disponibles, por una razón lógica, porque están invertidos esos fondos, y llevar al ánimo del público de que lo han estafado, es prácticamente llevar a este país a una situación, diríamos, de confrontación irresponsable. En términos económicos, ¿qué tú crees que va a pasar cuando empecemos a superar el tema, o sea, que empiecen las cosas a normalizarse? ¿Habrá normalidad? ¿En qué tiempo? Bueno, tenemos que esperar que lo va a haber. No, yo no tengo una bola de cristal. ¿Cuál es la proyección? ¿Pero qué pasará con la economía? Vamos primero por parte. Lo primero es que a partir de lo que han estado declarando las autoridades sanitarias de los diferentes países donde se está trabajando en una posible vacuna, se está trabajando más o menos como en 100 proyectos, de los cuales se entiende que unos 10, 11 o 12 proyectos podrían ser exitosos de una posible vacuna. Pero una vacuna para este tipo de enfermedades, por la lógica misma y de los tiempos que deben observarse de experimentación y de posibles resultados, no se podrían esperar, diríamos, resultados satisfactorios con una vacuna hasta probablemente el próximo verano. No de este año, sino del año que viene. O sea que podríamos se logra una vacuna el año que viene. No antes de los próximos 12 o 18 meses. Esa es una realidad desde el punto de vista científico. No es una simple opinión. Ahí están los medios internacionales que han planteado esto. Saludar a Marisa Sánchez Sosa, que le contesta a Leandro, Sterling Pimentel, y también a Cristal Peña, que dicen que se llame a la DIDA, que ahí dan orientaciones. Yo no creo mucho. Bueno, la gente no quiere orientación, la gente lo que quiere es dinero, ¿me entiendes? Porque las orientaciones no pueden ser en el sentido solamente de satisfacer tus inquietudes. Es posible que no se te puedan satisfacer en lo inmediato, y tenemos que ver también las cosas de esa manera. Bien, vámonos con otro tema. El tema que tú decías de la parte de la economía. La República Dominicana tiene una economía fundamentalmente sostenida por pilares específicos de la actividad. Turismo, zonas francas, remesas. Son fundamentalmente sus tres pilares, donde descansa prácticamente más del 70% o el 80% de todo nuestro telecomunicaciones, minería también. No, pero yo me estoy refiriendo a las que generan divisas. Aquellas recogen divisas, estas generan divisas. ¿Qué implica la generación de divisas? Cuando estamos hablando de generación de divisas, es de moneda extranjera que tú puedes transar en el mercado internacional. Es con lo que tú puedes comprar medicamentos, partes de vehículos, repuestos, equipos, para tú mantener la actividad
agropecuaria, por ejemplo, o la actividad industrial. Si no tenemos dólares con qué comprar esos insumos, nosotros como economía nos cerramos. Entonces, esos tres pilares que generan divisas, remesas, que son las dominicanas y dominicanos que a cambio prácticamente de nada mandan a este país entre 6 y 7 mil millones de dólares todos los años, y que aquí se utilizan, y esa es la parte de la responsabilidad política del gobierno, tratar de buscarle el uso más eficiente de esos recursos. Segundo, el tema zonas francas, que ahora mismo están paradas, y el tema turismo, que también está parado. Cuando tú encuentras que esos pilares de nuestra economía que generan divisas están altamente comprometidos para el futuro inmediato, entonces nosotros tenemos que ver que los efectos sobre la economía dominicana a mediano, en este caso al más mediano plazo que pudiéramos nosotros proyectar, podrían ser comprometedores. ¿Por qué? Porque la República Dominicana, que no dispone de fondos, como yo digo, de contingencia, nos crea entonces una situación a futuro preocupante, porque al nosotros no poder estar generando esas divisas, obviamente también se están comprometiendo empleos en esos sectores que generan esas divisas. Número uno. Número dos, se está comprometiendo la cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor? Es todo ese, todo ese ensamblaje productivo que se va generando, donde se produce materia prima, se transforma materia prima, se envían por contenedores para que otros ensamblen y finalmente sacar un producto en diferentes áreas. Esa cadena de valor hoy en día debe preocuparnos a nosotros en la medida en que se está comprometiendo, porque se empiezan a parar diferentes unidades productivas y al final el producto que debe salir está comprometido, no sale, con todo lo que eso implica. Eso hoy en día debe ser una gran preocupación política. Yo he venido planteando con relación a esto en términos de discusiones privadas, de que nosotros ahora mismo estamos en un estado de excepción, básicamente por una emergencia. De los 3 estados de excepción que contempla nuestra Constitución, estamos en el estado de emergencia, como estado de excepción. Un estado de excepción por emergencia. Pero nosotros podríamos, y es la parte dura de todo esto, si no cuidamos el discurso, no cuidamos la forma, y los dirigentes políticos no son lo suficientemente responsables y se ponen aquí a estar agitando en términos populistas esta situación, podríamos nosotros mañana vernos comprometidos a un estado de excepción por conmoción interior. Esto es, de que comprometida la cadena de valor, la producción se vea... Una revuelta, una guerra civil interna. No quiero ser tan fatalista. Bueno, pero eso es conmoción interior. Un estado de conmoción interior porque se compromete aquí el suministro de los bienes básicos de consumo de la mayoría de la población dominicana, podría traer como consecuencia pobladas. Y de lo que estamos hablando es que para eso, entonces el gobierno tendría que disponer de un toque de queda 24 horas, con todo lo que ello implica, de tirar militares a las calles, con propósitos represivos. Y eso tiene obviamente, hasta cierto punto, es un muro de contención que tiene una altura. Y no podemos jugar nosotros a que se rebase esa altura porque la vamos a perder todo. Por lo tanto, este tema sanitario hay que tratar de manejarlo con la mayor prudencia posible, no desbordar la desesperación en la gente. Por eso para mí el tema de los fondos de pensiones, entrar con el asunto que si los bancos han defraudado, ese no es el discurso ahora mismo, es una realidad. Si existe la posibilidad de que el gobierno y el sector privado, sobre todo el sector financiero, pudieran evaluar la posibilidad de que de esos fondos de pensiones existiera alguna vía posible, real, de que se pueda de alguna manera hacer llegar algo a los trabajadores para una situación de urgencia como la que se tiene, fantástico. Lo que yo digo es, no insistamos en hablar de porcentajes y en estar echando responsabilidades hacia sectores que tienen estos recursos, porque jugar con el ánimo de la gente en estas circunstancias puede ser muy peligroso. Mira, Marco, hay, además de lo económico, que para mí es de gran preocupación, hay un tema que es el que está viviendo el día a día y que le interesa a las personas conocer hasta dónde llegan sus derechos en el contexto del estado de excepción y las violaciones que se están dando al toque de queda. Es uno de los derechos que pueden ser suspendidos, que pueden ser administrados, la libertad de tránsito por el Poder Ejecutivo, reitero, en el tema del estado de excepción. Entonces, las personas que son sorprendidos, que son presos y que se le pone al día siguiente a recoger basura,
Hay muchas personas que dicen si esto es lícito, si esto se puede, si pueden aplicarle esa pena, si esto es normal dentro del código o es algo propio de la estructura del estado de excepción que se llama estado de emergencia. Bueno, lo primero es que ningún tipo de actividades como compensatoria a la falta que tú cometiste de haber violentado el horario establecido, eso no tiene ningún tipo de fundamento jurídico. Eso es, esas son medidas, son medidas arbitrarias, de que si te ponen a recoger basuras en la calle, etcétera, cualquier situación de esa naturaleza, eso no está contemplado ni en el Código Penal. Es lo primero. Ni mucho menos lo puede tomar ninguna autoridad desde el punto de vista administrativo para que por vía represiva querer hacerte pagar por eso. No desde el punto de vista administrativo, pero yo, por ejemplo, hice el planteamiento de que es algo normal bajo el esquema de penas comunitarias, del trabajo comunitario, el que se pueda mandar al recogimiento de basura. Pero eso lo tiene que disponer un juez. Bueno, pero ¿cómo sé yo que no lo está disponiendo un juez? Bueno, sí, pero porque hay jueces de atención permanente. Bueno, pero excusa. O sea, el que no es raro el que te agarren incumpliendo el toque de queda y se te pueda enviar, se te pueda mandar a que tú tengas que cumplir con una pena de trabajo comunitario, como se da en muchos casos, como se hace de manera ordinaria. Yo entiendo que los jueces de atención permanente que están ahí, porque no son los fiscales solamente que están actuando, hay un dispositivo de jueces que está trabajando y que está laborando. No solamente son las audiencias virtuales que está llevando a cabo la Suprema, hay jueces de atención permanente para ese seguimiento. Saludar a Antonio Alcántara, que dice que el 30%, a Charo Cabrera, que dice que el tema de la cuarentena, que después cancelado, que cómo lo van a hacer y que cómo van a cumplir, son de las situaciones que se presentan. Antonio Alcántara dice que los 1.700 millones de los que han fallecido, eso es un problema, por eso digo que no tiene la debida transparencia el sistema, porque es una espiral en donde tú no llegas nunca a que te devuelvan eso, en donde tú gastas más buscando lo que te corresponde, a que te devuelvan. Que pero son más de tal vez no mezclar una cosa con la otra. Que son más de los 1.700. Eso es algo que el gobierno tendría que ver con las administradoras de fondos de pensiones para buscar el gobierno una pudiera ayudar a que el procedimiento sea asequible, a que sea pronto, a que sea oportuno. Pero hoy en día ese no es el tema. Bueno, perfecto. De que si la persona que murió, o sea, porque eso es lo que viene a añadir y a querer configurar, una imagen de fraude que es peligroso en este momento. Sí, pero serviría. Lo que hay que buscarle solución, lo que tiene que haber voluntad política y buscarle solución. Estamos de acuerdo. Buscarle solución a la gente. Bueno, pero te decía con el tema de, yo no veo que sea arbitrario, la libertad de tránsito perfectamente es uno de los derechos que se pueden suspender. De hecho, por eso se hacía la salvedad y la mención de que los alcaldes, gobernadores, que algunos por separado estaban limitando la capacidad de traslación que tenían los ciudadanos de ir incluso a algunos pueblos aquí de manera interna. Lo llegaron a hacer en algunos sitios. El ministro de la Presidencia, Montalvo, explicó de que el único que está en capacidad, y es así, eso es totalmente de limitar el tema de la libertad de tránsito no es ningún gobernador ni nadie en particular, ni ningún alcalde, que eso solo lo puede hacer el gobierno en el contexto de la autorización que le dio el Congreso para el denominado porque nosotros tenemos, de emergencia. En términos políticos, tenemos un estado de carácter unitario, donde la figura y la responsabilidad política descansa en el presidente de la República. Nosotros no tenemos un estado federado donde los gobernadores tienen determinadas facultades. Aquí ni gobernadores ni alcaldes tienen facultades para limitar el derecho de tránsito de nadie. Sí, pero yo reitero, estimo que perfectamente viable el tema del trabajo, de la recogida de basura, no porque es recogida de basura en el lugar donde te encontraron, no, sino bajo la modalidad de trabajo comunitario, que evidentemente tiene que contar con la participación de un juez. No me parece que sean los fiscales que por separado estén de ellos pues haciendo esto. No, porque el Ministerio Público no tiene facultad para imponer ningún tipo de medida de coerción, es un juez. Para ir ya, pues, ya en la parte final, para dar por cerrada lo que es esta transmisión, vamos a compartir, ojalá que las orientaciones que hemos dado aquí, pues, sirvan para tener un poquitito el contexto. Yo sé que hay muchas cosas que no se entienden ni se está en condiciones de que se entiendan. El gobierno tiene que buscar la asistencia a las personas que se quedan sin trabajo, que tienen un impacto, lo que tienen la economía informal, que está todo cerrado. Es una situación difícil,
naturalmente más difícil aún de que es a nivel global, de que tú ni siquiera tendrás cómo recibir ayuda. Por eso tú no ves que están aprobando préstamos. No, porque ¿quién va a prestar? No va a aparecer nadie que vaya a prestar. No hay más posibilidad de que se siga endeudando y el gobierno. Fíjense ustedes que los fondos de pensiones, uno de los inconvenientes que tienen para su devolución es que están en manos, en una cantidad importante, en manos del gobierno a través de bonos emitidos por el gobierno. En más de un 85%. En más de un 85% que son de los alegatos de los bancos. ¿De dónde lo sacamos? No lo tenemos. ¿Cómo lo devolvemos si lo tiene ya el gobierno? Entonces, la situación es dura. Sí, para cerrar ya. Yo quiero aquí solamente referirme a algo y quienes me están escuchando y si han participado algunos de ellos como maestrante en alguna de las clases que me ha tocado impartir en el área de Derecho Constitucional. Yo vengo diciendo desde hace ya muchos años y esta situación viene ahora de alguna manera a confirmar esto. Nosotros tuvimos un resbalón en el año 2003 macroeconómico, la quiebra de 3 importantes bancos del sistema. Y todo eso conllevó a un rescate bancario que le costó al país una suma importante de recursos, de dinero. Y eso llevó a lo que luego se convirtió en el famoso déficit cuasi fiscal del Banco Central, que son los intereses que paga el Banco Central por los recursos que se debe de ese rescate bancario. Que hoy en día, si no me equivoco, la deuda del Banco Central por ese concepto creo que está por encima de los 450 mil millones de pesos. Eso fue en el año 2013. Yo decía en aquel entonces, y lo decía inclusive en mis clases, que el costo económico pudiéramos nosotros estar pagándolo con el déficit cuasi fiscal, pero el costo político de un salvataje bancario como el que se hizo en el 2003, que fue un salvataje bancario inconstitucional, para el único inclusive... Deberían estar presos los que hicieron eso. Yo no entro en esa parte. Un salvataje bancario que inclusive se llevó a un pacto electoral en el año 2004 para que las figuras más importantes en ese momento suscribieran un acuerdo de respetar ese salvataje bancario. Eso se hizo por primera vez en términos electorales en este país. Para un salvataje inconstitucional que los candidatos en aquel entonces, en el 2004, respetaran ese salvataje bancario que era inconstitucional. Le estaba costando al país en ese momento más de 200 mil millones de pesos aquel salvataje bancario. Inconstitucional. Nosotros tenemos al día de hoy, estamos arrastrando... ¿Te refieres a en el gobierno de Hipólito al salvataje bancario del 2003? De Baninter y bueno, para que la gente se ubique. Fueron 3 bancos, Bancrédito, en aquel entonces también sufrió esa situación. Pero el más significativo fue el de Baninter. ¿Qué ha pasado desde allá para acá? Que ese salvataje bancario, el país, se lo cargaron al país. Total, se lo cargaron a todos los contribuyentes. Ese dinero se debe, esa es la deuda del Banco Central, para lo cual se aprobó una ley de capitalización que no la podrá cumplir este gobierno ni el que venga, porque no hay recursos para eso. Bien, pero lo traemos ahí detrás como un bacalao a cuesta. Ahí están las consecuencias hoy en día por algo que nadie estaba previendo, una crisis sanitaria. Ahora nos encontramos con que se debe tanto dinero que ya esa deuda del Banco Central se está tragando los ahorros mismos de los trabajadores para pagar esos intereses. Esa deuda del Banco Central. Porque el Banco Central ha emitido bonos para poder pagar ese déficit cuasi fiscal y esos bonos se han comprado por parte de las AFP con los fondos de los trabajadores. Esas son las consecuencias 17 años después del salvataje bancario. Insisto, y lo he dicho en varias conferencias que he dado, nosotros tuvimos la intervención, no se va a manifestar hoy en los mismos términos, tuvimos la intervención del 16 de parte de tropas estadounidenses que nos, de alguna manera, comprometieron nuestra soberanía por 8 años, para lo cual tuvo que hacerse un acuerdo luego para que ellas pudieran salir de aquí las tropas estadounidenses en el 24, que trajo el gobierno de Horacio Vázquez. Fueron los empréstitos Harmont y otros más que se hicieron en el siglo XIX con Lilis y Buenaventura Báez por inorgánicos que se emitieron. Fue décadas después que el país pagó esa irresponsabilidad de esos inorgánicos con una intervención estadounidense aquí. El salvataje bancario del año 2003, que de manera irresponsable se asumió y de una manera
diríamos, alarmista, se llevó al ánimo de la gente que si eso no se hacía, pues el país se cerraba. Pues hoy en día las consecuencias económicas que venimos arrastrando podrían llegar a tener consecuencias políticas por nosotros no asumir la responsabilidad que implicaba discutir aquello en aquel momento, el alcance de ese salvataje bancario. Entonces lo digo esto, ¿por qué? Porque tendemos a ser muy inmediatistas. Por eso el tema de las AFP ahora, insisto, no lo festinemos, tenemos que sentarnos. Dice Charo, Charo Cabrera dice, bueno, que dé otra solución, como dice también Mainek Polanco, un fan destacado nuestro, que lo que pasa es que el tema del 30, que desde que el principio el gobierno es un gobierno y el presidente Malvi, que no han dado pie con bola. Bueno, pero vamos a dejar ahí la transmisión de lo que ha sido pues estas orientaciones que hemos querido compartir en este en vivo para que pueda ser interactivo. Vamos a compartir, vamos a seguir ya fuera del aire pues dándole más seguimiento a través de los comentarios a lo que ha sido pues la transmisión del primer portal cívico de la República Dominicana, El Veedor Digital, un servidor, Trajano Potentini, conjuntamente con Marcos Cruz, quien es pues un destacado abogado y politólogo de la República Dominicana. Hasta una próxima oportunidad.